conversatorio Sabor con Identidad reunió a especialistas y promotores de la cocina regional para dialogar sobre la creación de rutas gastronómicas en la zona Altos Norte de Jalisco. Con la presencia de representantes del gobierno municipal y estatal, se compartieron estrategias para fortalecer el talento local y consolidar a Lagos de Moreno como referente gastronómico. Este tipo de encuentros no solo preservan y proyectan nuestra identidad culinaria, también impulsan la economía desde el ámbito sociocultural, generando oportunidades, atrayendo visitantes y fortaleciendo el desarrollo regional. Entonces, lo que vamos a ir trabajando van a ser tres grandes momentos. Yo ahorita voy a contarles sobre qué es una ruta gastronómica, elementos muy puntuales de su importancia a nivel económico. Luego me permitiré presentar a los panelistas, donde yo les haré una serie de cuestionamientos desde su visión sobre por qué es importante tener una ruta gastronómica. Y el tercer momento, les pediríamos ahora sí que al público a que nos hagan preguntas y que también pues dialoguemos, que para eso es un conversatorio. Y como lo comentaba la doctora Gloria Angélica, ahorita una de las publicaciones del año pasado sobre este tema, y bueno, solamente nos gustaría que la mayoría de los que están acá lo puedan obtener, es el handbook Revalorización, Conservación y Sustentabilidad de los destinos turísticos, culturales y gastronómicos. Aquí discutimos sobre qué es una ruta gastronómica, sobre qué es la gastrodiplomacia, la importancia del turismo de negocios, la importancia de las ODS en la sostenibilidad y una serie de elementos de casos de éxito sobre la importancia de concebir a la gastronomía como un impulsor, no solamente de la identidad, sino como desarrollo económico. Y con esto también, hace 2 semanas, desde la Secretaría Académica del Centro Universitario de los Lagos, Coparmex y Desarrollo Económico, empezamos esta mesa de trabajo, que es ahora sí una mesa de trabajo permanente para impulsar el desarrollo económico de, obviamente, Lagos de Moreno y Altos Norte de Jalisco. Bueno, pues con todo este choro voy a empezar a plantearnos unas ideas. Hoy no vamos a hablar solo de comida, vamos a hablar de territorio, de cultura y desarrollo económico. Las rutas gastronómicas son puentes que conectan el campo con la mesa y al productor con el viajero. De alguna manera, la gastronomía es una forma de ingerir la cultura e identidad local. El turismo gastronómico no solo ofrece un espacio para alimentarse, es diseñar una experiencia donde cada ingrediente cuenta una historia y cada parada del camino fortalece nuestra economía local. Este conversatorio tiene el propósito de sensibilizar a los asistentes de la importancia de adoptar esta estrategia desde la atractividad territorial. Para ello, más o menos, y no voy a desarrollar toda una disertación, la capacidad que tiene un territorio para poder atraer algo, todos lo tenemos. Todos los territorios tienen la capacidad de atraer algo. Turistas, estudiantes, empresas, inversiones. Hay que identificar qué es lo que podemos, cuál es nuestro potencial para atraer al talento humano, al capital intelectual u otro tipo de dinámicas. Entonces, una de las formas para poder identificar eso es diseñando estrategias de atractividad territorial. ¿Por qué? Porque gracias a estas estrategias podemos impulsar, obviamente, al empresariado local, la iniciativa privada local. Tenemos que mejorar nuestros servicios públicos, tenemos que revalorizar lo que tenemos, conservar lo que tenemos, potencializar los sistemas educativos o las escuelas que en su momento se encuentran en el territorio y, lo más importante, generamos una identidad. Entonces, la atractividad, a diferencia de lo que es la mercadotecnia del lugar, no nos enfocamos solamente en la venta del lugar, sino buscamos que la identidad sea el elemento ideal para potencializar y territorializar nuestras estrategias, ¿no? Para eso tenemos, y esta es de las primeras preguntas que les hago a ustedes como empresarios y también como laguenses, es ¿qué los diferencia? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es ser laguense? ¿Qué es ser de Altos Norte? ¿Qué es ser en su momento de Jalisco? Pero lo que los va a diferenciar es ser laguense. Entonces, empezar a ver qué es lo que nos diferencia. Y una de ellas
decir que lo que se puede ver es la gastronomía, ¿no? La gastronomía nos muestra qué es el aguense en una forma, en este caso en un platillo, en una bebida, en alguna cosa. Entonces, lo que se ha desarrollado en los últimos años es la importancia de la gastronomía. La gastronomía, ya lo comentaba Vicente, es un gran diferenciador. Todos, ahora sí que no conozco a ningún ser humano que no pueda comer, no quiera comer, no tenga antojo, no tenga hambre, etc. ¿No? Hasta obviamente lo de ese número 2, ¿no? Hambre cero, pues obviamente nos identifica que es un elemento no solamente natural, fisiológico, etcétera, del ser humano, del tema del alimento. Pero ya cuando potencializamos el alimento con la gastronomía, pues podemos utilizarlo para promocionar, posicionar y hasta internacionalizar un territorio, ¿no? Ya comentaba Vicente sobre el caso de Valle de Guadalupe, pero hay una infinidad de destinos gastronómicos que hacen que todos queramos ir en su momento. San Sebastián, ¿no? También es un elemento, todo lo que es el país vasco, ¿no? Entonces, y esto es algo que me gustaría que tengan en la mente, porque todos, y cuando a mí me toca en su momento hablar en otras partes de América Latina, siempre me dicen, es que somos un destino gastronómico. Yo le digo, ¿por qué? Porque tenemos restaurantes. Y yo le digo, pues no es así, ¿no? O sea, tendrás una oferta de restaurantes, pero no puedes concebirte como un destino gastronómico. Para ello hay que identificar nuestro capital gastronómico, ¿no? Que al final de cuentas de un destino va a reflejar el patrimonio cultural e histórico que en su momento se encuentra en la ciudad, en el territorio. Al degustar los productos y platos típicos gastronómicos, al adquirir las experiencias gastronómicas, podemos ampliar ese conocimiento de este destino. Y obviamente la gastronomía y lo culinario juegan un papel fundamental en la comercialización de todos los destinos turísticos. Me voy a ir un poquito más rápido para empezar con la discusión. Lo que me interesa es esto, ¿no? En los últimos años, creo que también lo he comentado en otros espacios, antes de la pandemia, el 75% del turismo a nivel mundial iba por temas gastronómicos. O sea, iba a ir a comer a un restaurante de estrellas Michelin, iba a ir a comer un alimento que solamente en una región se produce, ¿no? Pensemos en el Cuyo, en Perú, ¿no? Entonces se empezó a trabajar mucho en esta estrategia del destino gastronómico. Pasó la pandemia, obviamente pues conocemos lo que ha impactado a nivel territorial, pero así que durante el paso de los años, a partir del año pasado, a través de un turismo, ya otra vez escaló la importancia del tema gastronómico a un 50%. No hemos llegado obviamente al 75% antes de pandemia, pero ya en la actualidad todo el tema gastronómico se convierte en un diferenciador importante. La experiencia gastronómica es básica para que un turista decida en su momento ir a tener esa experiencia de conocer el lugar. Conocer, ya te comentaba, sobre el tolonche, sobre el mole de arroz, sobre las pacholas, ¿no? Esa discusión de si son de acá, yo siempre les cuento de dónde son las pacholas, ¿no? Pero toda esta discusión pues, permite identificar al territorio. Y una de las tantas formas para que un destino se convierta en gastronómico es la ruta gastronómica. La ruta gastronómica va a ayudar a potencializar al posible destino gastronómico. No lo va a hacer per se, va a ser una estrategia, pero hay que desarrollar muchísimas más estrategias y que para mí es fundamental identificar eso. Y con eso quiero que se queden para ya empezar con las preguntas con mis colegas. Usar productos locales, ¿no? Acá uno de los capítulos que a mí me gustó más cuando me tocó revisar el texto es la importancia de los quelites. De aquí, rápido levanten la mano, ¿quién ha comido los quelites? Pues el quelite, la doctora Xochitl Aparicio
lo identifica como un superalimento. ¿Okay? Ya que ahora queremos ser muy fitness y pensamos en otros superalimentos. Bueno, pues el quelite que lo tenemos en la región es un superalimento. ¿Y qué mejor que hacerlo en un tamal, ¿sí? Con huevo, en un taco, etc. Entonces, el uso de los productos locales es fundamental para consolidar un destino gastronómico. Experiencias inolvidables. Por eso es importante, obviamente yo conozco a varios de los empresarios que están acá, ¿no? ¿Qué es lo que hace Cervecería de Lagos, ¿no? Para que obviamente tenga el comenzar la experiencia de ir a conocer no solamente su fábrica, sino su tienda, también su terraza. O sea, no solamente es tener el producto turístico, es generar una experiencia como tal turística. Ofrecer gastronomía, basada en lo local, ¿no? O sea, eso es un elemento súper importante. Yo les pregunto, más o menos, si no utilizamos un producto local, ¿tenemos algún platillo regional, platillo de la ciudad, del territorio, que nos identifique en nuestro restaurante, en nuestra cafetería, etcétera? Eso es algo que tenemos que tener a consideración. Obviamente, crear una alternativa a diferentes segmentos de mercado, proporcionar información, eso va a ser súper importante en el tema de si no hay información, no podemos generar otras estrategias, ¿no? Es básico tener una minería de datos, una data para realmente desarrollar este tipo de dinámicas. Calidad de los productos y servicios, permitir que nosotros, el turista, ¿no? Conozca y conecte con la cultura local, ¿no? Eso es súper importante, de ahí la importancia también de las rutas gastronómicas, que no solamente es ir a los restaurantes, no es solamente ir a las cervecerías, a las cafeterías, a las heladerías, ¿no? A los yanquis, al mercado. Es generar una dinámica, un flujo donde todos los turistas empiecen a interactuar con nosotros. Obviamente acercar la cocina al cliente y generar ciertas experiencias y actividades educativas. Ya en su momento también, y aquí nada más con esto ya termino, Vicente comentaba sobre quiénes participamos en una ruta gastronómica. Si se dan cuenta, en esta participamos todos, ¿no? O sea, el establecimiento formal e informal, los productos, ¿no? Los insumos que hay y obviamente los eventos que generemos, ¿no? O sea, aquí pongamos restaurantes, plazas comerciales, mercados, las cavas, las cantinas, las panaderías, las tiendas de dulces, obviamente las haciendas productoras, los ranchos, las haciendas, etcétera, ¿no? Algo que tiene Lagos de Moreno es que tiene todo esto. O sea, si se empiezan a identificar, hay haciendas vinícolas, hay haciendas productoras, hay haciendas que producen carne. O sea, es un elemento fundamental en este tipo de dinámicas. Y ya, ahora sí, prometo, ¿qué es esa ruta gastronómica? ¿No? Es un itinerario, ¿no? Tiene como un origen, ¿no? Tiene una dimensión territorial, es una configuración estructural específica que enlaza los lugares, los productos, las atracciones, los atractivos que tiene un lugar, los servicios, las actividades que tiene este territorio, ¿no? Que a final de cuentas va a preservar, salvaguardar el tema gastronómico y culinario. O sea, la función no solamente es vender, es preservar y conservar. Por eso es que en este handbook también desarrollamos mucho la importancia de conservar el patrimonio gastronómico. Por su origen puede ser urbano, regional, puede ser a nivel local, nacional, regional, continental, intercontinental, puede ser lineal, circular, radial. O sea, dependiendo cómo queramos diseñar nuestra ruta, podemos buscar ese potencial. Y lo más importante, y con esto ya concluyo para presentar a mis colegas, es que no debemos olvidar que las rutas deben servir para desarrollar económica y socialmente la zona geográfica, en este caso Lagos de Moreno, para lo cual debemos buscar al viajero que encuentre una experiencia basada en el conocimiento, en la apreciación y degustación de los alimentos y bebidas solamente, y que todo ello sirva para valorizar el turismo de dicha área geográfica. Entonces, con esto me voy a permitir un poco presentar a mis colegas, que ya como comentaba la doctora Gloria Angélica, yo soy del Departamento de Ciencias Sociales y de Desarrollo Económico, pero mis compañeros son de otros departamentos.
Y eso es algo que queríamos generar en este conversatorio para que vean que no solamente cuando uno diseña una ruta gastronómica tenemos que estar involucrados el humanista y el de economía. Tiene que estar involucrado el ingeniero y otro tipo de formaciones, ¿no? El arquitecto, etc. Entonces, me voy a permitir presentar a Jairo Daniel de Jesús Gómez Velázquez, que es ingeniero bioquímico por la Universidad de Guadalajara, institución en la que también obtuvo el grado de maestro en Ciencia y Tecnología y el doctorado en Ciencia y Tecnología con orientación en Biomédica. Realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Actualmente se desempeña como coordinador de investigación y posgrado del Centro Universitario de los Lagos. Tiene su experiencia profesional data como analista físico-químico y microbiológico en la industria láctea, integrando conocimientos de calidad e inocuidad alimentaria. Investiga ciencia y tecnología de alimentos, nutracéuticos y funcionales, particularmente en el estudio de su impacto en la salud y su relación con las enfermedades metabólicas como la obesidad y la resistencia a la insulina. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del SNI a nivel candidato y es integrante de la Red de Investigación e Innovación y Desarrollo Tecnológico en Alimentos Funcionales y Nutracéuticos. Muchísimas gracias, Jairo, por acompañarnos. También nos acompaña Aura Lucía Jiménez Gutiérrez, que es doctora en Sistemas Computacionales, tiene una maestría en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información y es licenciada en Informática. Ha participado en la dirección y asesoría de varios trabajos de titulación a nivel pregrado. Ha colaborado en proyectos de investigación educativa, es colaborador del Cuerpo Académico Calidad Educativa en las Ingenierías. Su producción académica incluye artículos de investigación, libros, capítulos, etc. en la actividad docente y en la gestión académica administrativa, cuenta con experiencia en distintas actividades como responsable de laboratorio, coordinadora de carrera y coordinadora de tecnologías para el aprendizaje y jefa de multimedia instruccional. Cuenta con más de 20 años de experiencia como docente a nivel superior, es profesora del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras y bueno, pues es integrante también del CACE y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Y bueno, también si llega a la doctora Irma Estela Guerra Márquez, que pues también me dijo que yo no. Bueno, las preguntas que yo les voy a realizar, obviamente de su formación, siéntase con la confianza de decir lo que quieran, ¿no? Pero obviamente para nuestro público, y yo comenzaría con una pregunta general. ¿A qué sabe nuestra región? ¿A qué sabe Lagos de Moreno? ¿Y cómo podemos contarlo al mundo? ¿Cuáles son esos hitos gastronómicos, alimentos, platillos y bebidas que nos hacen únicos en Lagos de Moreno y la región Altos Norte? Yo voy a apenas cumplir en junio 4 años viviendo acá, ¿no? Jairo es nacido aquí en Lagos de Moreno. Y Aurea tiene 26 años acá en Lagos de Moreno. Más o menos ellos tienen más cosas que decir de Lagos que yo. Por eso que yo les estoy haciendo las preguntas a ellos. Y obviamente también Irma, que es parte que nació acá. Entonces, sí me gustaría que con esta pregunta cada uno tiene un minuto y medio para que me respondan sobre este cuestionamiento. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este manifesta, formar parte de la Universidad de Guadalajara y poder aportar algo a esta ruta gastronómica que se proyecta. Bueno, entonces, precisamente como nacido en Lagos, he tenido la oportunidad de conocer la gastronomía local y yo, aunque me parezca cliché, siento que el tertuño de todas estas condiciones fisiológicas, ambientales, climáticas de nuestro río, particular al norte, región semiárida, rica en suelos con minerales, pues aporta precisamente ese sabor que lo podemos decir a rancho. Ese sabor de Lagos de Moreno, que precisamente las condiciones climáticas son de estrés un poco hídrico, algunas zonas son de arbustos, de maderas. Entonces, en ese sentido, el sabor pues sabe eso, ¿no? a la región orgánica del rancho. Y entre los hitos gastronómicos
mencionar algo que ya comentaba, la pachola, ¿sí? Que también comentaba, no sé, se tiene controversia si es de Jalos o de Lagos de Moreno, pero ese producto es un producto cárnico que más adelante les voy a platicar algunas cositas interesantes. Otro producto que considero un micro de Lagos de Moreno pues es el fiambre. El tipo de fiambre que consumimos acá es elaborado con ciertos frutos de temporada, con escabeches, con ciertos componentes que lo hacen único. Y otro producto que en lo particular estoy estudiando es la tuna de nuestra región, sobre todo por la región del Altiplano Central, más orientado a pueblos y por algunas comunidades, pues básicamente es endémica de nuestra región y pareciera ser que ese fruto no se consume como debería, entonces pudiera tener ese valor importante para precisamente darle el valor cultural, patrimonial, para rescatar esos frutas gastronómicas. Gracias por la invitación, buen día a todos. Y bueno, yo aquí que sabe de esta región, primero creo que es una mezcla de herencias, como lo menciona, pues a lo mejor no es originario de Lagos al Castillo, pero con esa mezcla de herencias se ha personalizado cada uno de los productos, ¿no? La pachola, el mole de arroz, ¿no? Como el que nos llevaba la rectora en uno de sus eventos, la birria, los lácteos, los quesos, ¿no? Que lo personalizan en nuestra región. Y bueno, pues cómo lo podríamos contar al mundo a partir de lo que son los ecosistemas digitales. Podríamos diseñar experiencias, y no solo una experiencia, sino microexperiencias. Por ejemplo, el hecho de una ruta para saborear lo que es el queso artesanal o la cajeta, ¿no? Si nos vamos un poquito más hacia la región de San Juan, o la birria, ¿no? Conocer si es de chivo, de borrego, todas esas características que la van personalizando, ¿no? Debemos convertir Lagos de Moreno y toda la región Altos Norte en una experiencia trazable, usando la tecnología para demostrar que aquí la tradición no es algo estático o físico, sino que tiene vida y se puede verificar, se puede tocar e incluso saborear. Muy bien, pues con esto podemos empezar a situar la importancia del clima, ¿no? O sea, del tema realmente de la capacidad del territorio, que como ya lo habíamos comentado, pues el territorio es lo que diferencia todo, entonces ya empezamos como a visualizar. Bueno, pues vamos a hablar sobre la experiencia del cliente. Y aquí me gustaría comentar que la relación entre las rutas gastronómicas y los ecosistemas digitales es una simbiosis donde lo físico, el sabor, el territorio se encuentra con lo virtual, la visibilidad, la gestión para crear una experiencia de usuario completa. Hoy en día una ruta gastronómica no existe realmente si no tiene una capa digital, obviamente que la sostenga, donde obviamente podamos observarla. La geolocalización, la trazabilidad, como ya lo comentabas, el uso del Big Data, hasta el mismo contenido generado por el usuario es una forma para poder entender estas rutas gastronómicas. Te voy a hacer dos preguntas, tú contestarás la que quieras o puedes contestar las dos en unos 8 minutos. Y la primera es, en esta era de digitalización, ¿qué rol deben de jugar las herramientas como la inteligencia artificial, el marketing digital, en el diseño de rutas que se sientan obviamente humanas y artesanales? Sobre el tema de la cadena de valor, la ruta gastronómica no solo es el restaurante, incluye al productor local, el transporte, al guía turístico. ¿Cuál sería la importancia de concebir ecosistemas digitales para permitir que todos estos actores se conecten e interactúen? Y bueno, primero, la inteligencia artificial y tanto el marketing digital, su idea no es reemplazar lo humano o lo artesanal que ya tiene la región, ¿no? Sino que es complementarlo usando la certificación o potenciando su historia. Con el uso de las herramientas digitales podemos convertirlo como un traductor que convierta esa honestidad del campo en lenguaje para el turista global, ¿no? Podemos decir que la inteligencia artificial
artificial podría ser como un sastre de rutas o un diseñador. Es importante tener el enfoque que la inteligencia artificial no nos va a escribir las recetas, esas ya las tenemos, ni tampoco nos va a decir a dónde ir. Aquí lo importante es que la inteligencia artificial nos va a escuchar. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues analizando si los visitantes son amantes gastronómicos o historiadores culturales, y entonces a partir de esta información diseñar rutas personalizadas en segundos, ¿sí? Ayudarnos a entender quién es nuestro visitante. Esa sería la parte de la responsabilidad de la inteligencia artificial y el marketing, ¿no? Por ejemplo, si la inteligencia artificial detecta que un grupo busca procesos ancestrales, pues no le vamos a recomendar directamente un restaurante de lujo, más bien le vamos a recomendar una ruta en un taller o en un rancho donde se elabora esos productos artesanales. Entonces, ese sería el toque, el entender la intención del otro, ¿no? Que no se quede con lo artificial de la inteligencia, sino que se le vea el enfoque humano. Y bueno, en la parte del marketing digital, pues sería el que les va a dar la confianza, ¿no? A través de, hay algoritmos, por ejemplo, de kilómetro cero, que lo que hace es que a partir de la tecnología y códigos QR puede hacerse la trazabilidad y permite probar al mundo con datos exactos que tu queso que tienes ahí en la mesa no viajó en un camión, ¿no? Sino que se produjo en una ranchería o en un lugar a 5 kilómetros o a 12 kilómetros, ¿no? Aquí cerca de la región. Y pues en eso precisamente se va a enfocar lo que es el marketing digital, en la honestidad y la proximidad, pero como un lujo, o sea, vendérselo a los turistas desde ese punto de vista, ¿no? Porque actualmente el marketing es como un micrófono, nosotros todos los vemos, ¿no? En Instagram, si el visitante toma foto a un platillo o a una bebida, la impresión que genera esa fotografía no la van a igualar con ninguna mercadotecnia que sea pagada, ¿no? Entonces, esa sería una de las estrategias que podríamos implementar para ayudarnos con estos algoritmos, pues nos van a permitir identificar esos hitos visuales y narrativos de los que estamos hablando, ver cuáles generan más emoción, cuáles resuenan más, y permitirnos diseñar esas rutas que toquen esas fibras sensibles, pero de manera estratégica, que lo vaya identificando en el curso. Entonces, bueno, la segunda pregunta sobre la importancia, si tenemos varios restaurantes y funcionan de maravilla, ¿no? Excelente, pero si el transporte o el productor no se ven visibilizados, esta experiencia se rompe, ¿sí? Entonces, actualmente los clientes lo que quieren saber es de dónde viene lo que comen, y eso es lo que nos va a permitir lo que son los ecosistemas, ¿no? Que el comensal o el cliente escanee ese código QR y pueda ver la historia del productor, ¿no? Si el queso es de la comunidad vecina, esto va a empoderar a el productor, dándole un rostro y voz con una cadena de valor, nuestra cadena de valor. Y cuando todos estos actores están trabajando en conjunto, como lo es el restaurante, el guía, el transporte o el hotelero, no sé, podemos usar esos datos para predecir flujos. Si sabemos que vienen varias personas, 50, no sé, una cantidad, a una cata, entonces el sistema genera una alerta y lo que sería, por ejemplo, turismo, identificar directamente en dónde está el problema y trabajar en él. ¿Sí? Esto pues es a través se puede generar como un tablero o un dashboard en donde se centre en el impacto económico, cuánto dinero le está generando a las comunidades, la experiencia, qué tan felices los turistas o en dónde se pierden en esas rutas, y la trazabilidad. Aquí en la parte de la trazabilidad entra lo que sería lo del kilómetro cero, si se define que los ingredientes para estos hitos gastronómicos son en un rango de 50 kilómetros, pues entonces que los restaurantes tengan ese sello
certificado de que cumplen este requisito, ¿no? Con algunos de los platillos, obviamente, pero para que sea el impulso a toda la economía. Y bueno, podríamos decir que el dato es el nuevo ingrediente secreto de nuestra cocina. La tecnología nos permite gestionar el destino con precisión y el corazón por nuestra historia. Muchísimas gracias, Aurea. Estás comentando algo fundamental sobre la importancia de las cadenas de valor, ¿no? Cuando uno diseña ciertas rutas gastronómicas, y ya lo hemos discutido, se piensa solamente en el usuario final y en el restaurante. Pero realmente el apropiarnos, identificar esa cadena de valor desde el campesino que cosecha, el productor y todo ahora sí que la cadena misma del suministro es fundamental para poder desarrollar una cadena de valor sostenible. Y con base en ello, Kaiku, hablaríamos sobre sostenibilidad y los retos que podemos entender. Tú ya nos comentabas que hasta el mismo estrés hídrico que tiene la región hace que sepa rancho la comida, ¿no? O sea, y eso es algo como muy interesante porque pues tenemos que visualizar por qué, ¿no? Entonces, si el ecosistema digital es el esqueleto que conecta la oferta, los productos endémicos son el ADN que le da identidad única a este territorio. Desde un punto de vista puramente gastronómico, el producto endémico suele ser superior debido a la adaptación natural al entorno. Utilizar productos endémicos locales no es solo una elección culinaria, es el pilar que sostiene la autenticidad de una ruta gastronómica. El uso de ingredientes locales fortalece el tejido económico de la región y reduce su impacto ambiental. Te voy a hacer también dos preguntas sobre el discurso y la sostenibilidad real. ¿Cuál sería la importancia de utilizar productos endémicos de la región en las rutas gastronómicas? ¿Cómo se asegura que una ruta gastronómica sea sostenible a lo largo del tiempo, evitando que el éxito de esta convocatoria termine degradando el recurso natural o cultural que originó como tal a la ruta? Esta idea de la preservación del patrimonio cultural, el apoyo al productor local, etc. Y la otra pregunta es, uno de los mayores obstáculos es la falta de unión. ¿Cuál es el secreto para que el sector público, la academia y la empresa, la iniciativa privada local, dejen de trabajar como islas y empiecen a co-crear una ruta exitosa? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? La sostenibilidad desde lo real y del discurso. Cuando hablamos de sostenibilidad, tendemos a romantizar que tenemos que cuidar la tierra, cuidar el medio ambiente, generar productos orgánicos, de libre pastoreo, que tengan menos aditivos, que a lo mejor tengan menos sellos, ahora que estamos en el etiquetado, que tengan azúcar, demás añadida, sodio, o que simplemente tenga un logo verde. Ya estamos haciendo la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Entonces, creo que ahí la academia tiene el área de oportunidad para poder aportar precisamente una sostenibilidad real. Es decir, desde la vista, en particular de ciencia y tecnología de los alimentos, tenemos que descifrar qué hay en estos alimentos endémicos, qué los hace únicos, ¿no? Para poder después potenciar su comercialización y de ahí también estrategias para su conservación, su posible comercialización. Entonces, en este sentido, podemos desde esta estructura de la ciencia transformar esa parte romántica y aterrizarla un poco más fría, a obtener datos, articulado con lo que comentaba la doctora Aurea. Una vez teniendo la data de qué tiene ese alimento, por qué el clima le condiciona ciertas estructuras, ciertos pigmentos, para qué favorece esos sabores, y toda la metadata que también compartía de la ruta, de dónde está el restaurante más competitivo y demás, pues se pueda proyectar haciendo inteligencia artificial, haciendo predicciones de estos. Pero por eso, para poder ver una sostenibilidad real, pongamos por ejemplo, como decía, el caso de la tuna. Si nosotros vamos a la mesa redonda, a alguna comunidad, a alguna localidad, podemos ver que el panorama
arbustos, pequeños ecosistemas, pastizales, algunos nopaleras. Y por ejemplo, lo que se está haciendo, por ejemplo, los pueblos, una representativa del norte también, pero deshabitada, un poco abandonada, por así decirlo, pues ellos están agarrando y aprovechando lo que la naturaleza les da. Es decir, para que la ruta gastronómica se llegue a buen puerto, tenemos que voltear a ver a nuestro alrededor. ¿Qué tenemos? ¿Qué usos y recursos naturales podemos usar para poder potenciar un producto alimenticio? Y de ahí desarrollar toda la ruta gastronómica y todos los actores. Entonces, ellos están haciendo algo que, como lo comentaban hace unos momentos, hay una bebida que se llama coloncho, que es una bebida ancestral generada por la tuna. Entonces, esta bebida es fermentada y es prehispánica, precolombina, antes de que viniera el mestizaje que ya nos comentaba la doctora Aure. Entonces, una de sus fortalezas es utilizar ese fruto que casi no valoramos y darle más prolongación de vida útil. ¿Cómo? Fermentando. La fermentación a lo largo de nuestra historia ha venido a dar alimentos, quesos, cerveza misma, los vinos. Entonces, este uso inteligente desde mi perspectiva de los recursos naturales, haciendo el producto de la tuna como un vino, y si ustedes la llevan a ver o la conocen, van a poder apreciar que es una bebida con un color muy intenso. Esto debido precisamente al estrés un poquito hídrico que favorece esos pigmentos a la tuna. La tuna roja que tenemos es endémica de nuestra región, y entonces esos productores locales, además de preservar la historia de esta gastronomía, pues siguen produciendo, pero lamentablemente, desafortunadamente, muchos no la conocemos. Entonces, algo que sí sería importante es revalorizar, rescatar esas tradiciones para poderlas implementar en nuestra ruta gastronómica. ¿Cómo pudiera ser algunas estrategias? Pues el productor local, por ejemplo, hace su fermentación, pero lo hace de manera espontánea, sin control. Y entonces mucho de su lote va a llegar un momento de pérdida. ¿Cómo se traduce? Mermas. Si no tiene un producto estable, no lo va a poder comercializar. De tal manera que si aquí la academia puede aportar, por ejemplo, aislar una cepa endémica de la región para tener ese tipo de bebida, el colonche no le pide nada al vino. Pudiéramos tener un viñedo de nopal, ¿no? Imagínense algo así. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué va a ganar el productor local? Precisamente ahí va a entrar la sostenibilidad. Al reducir la merma, va a poder potenciar su comercialización y quizás ofertarla ya al empresario para que lo pueda entrar entre sus platillos para poderlo vender, ¿no? Eso es hablando, por ejemplo, del colonche. Si vamos a atravesar un poquito, como lo mencionamos, a la pachola. La pachola es una carne molida. Y bueno, actualmente, como ya también lo mencionaron, muchos turistas están dispuestos a pagar un costo elevado por algunos alimentos que le llaman gastronomía molecular. ¿Qué es esto? ¿Sí? Básicamente van a un restaurante, un pedacito de carne, le llenan de humo, sale ese humito y te lo venden con mercadotecnia digital, las estrategias adecuadas, de una manera pues bonita. Otra, le agregan nitrógeno líquido a unas frutas y generan un helado y te lo venden. Entonces el turista ya tiene esa visualización de poder pagar esos costos, ¿no?, de esa gastronomía molecular. Pero ¿qué pasa cuando ve gastronomía rural o gastronomía de dieta tradicional? La voltean a ver y dicen, ¿me estás vendiendo una carne molida? Como el caso de la pachola, pues hasta lo demeritan, lo revaloran, ¿no? ¿Qué tecnología hay atrás? Y esto ocurre porque no se ha contado la ciencia que hay detrás de esos alimentos tradicionales. Entonces, una palabra que me gustaría aquí comentar es la redignificación de las costumbres, de esas dietas tradicionales que tenemos en nuestra región. Por ejemplo, nosotros actualmente para tener carne molida, agarramos un trozo de carne y lo pasamos por una máquina. Esa máquina va a estar con unas cuchillas trozando la carne y obtenemos la carne molida, ¿no? ¿Qué implica ello? Ese desgarre aleatorio va a desnaturalizar las proteínas. Esas proteínas van a reducir de cierta manera su calidad y cuando nosotros lo ingerimos, nuestra nutrición no va a ser la óptima.
En cambio, el metate que se utiliza para producir la pachola es, digamos, una herramienta rudimentaria, pero viéndolo desde la vista de la ciencia de los alimentos, es una técnica en frío. Al momento de que estamos haciendo la maceración, aplastamos y estiramos la proteína. ¿Qué hacemos nosotros con los músculos? Contraemos, relajamos, contraemos, relajamos. Al momento que se está haciendo ese producto, está haciendo lo mismo: aplanar, estirar, aplanar, estirar. Entonces no es tan brusco. Esto permite que la proteína sea de mayor calidad. Entonces, ¿qué puede decir el productor local? Yo no solo te estoy vendiendo una carne molida rica en especies y aromas, un sabor exquisito, te estoy vendiendo una proteína de alta calidad. Pero desafortunadamente no hacemos la correcta difusión para que se promueva este tipo de alimentos, ¿no? Y pasa lo mismo con el fiambre, ¿no? Digamos, el fiambre se utiliza en encurtidos. Para hacer encurtidos agregamos vinagre, disminuimos el pH de los alimentos, y esto estamos prolongando su vida útil. Al no crecer microorganismos en un pH bajo, el alimento se preserva, ¿sí? ¿Qué nos da oportunidad? Estrategias de aumentar esa vida útil, estrategias para que se puedan comercializar, y por qué no, desde lo local, ver un producto utilizando tecnologías de envasado a vacío, otras tecnologías, para vender un producto gourmet desde lo local hacia el exterior, y que nos volvían a ver todos los sectores de interés para venir a consumir precisamente ese producto y poderlo exportar, ¿no? Entonces, ese es un poquito lo real de la sostenibilidad. Ahora, contestando un poquito la segunda pregunta: ¿cómo articular a todos los sectores, a todos los actores? Lamentablemente, desafortunadamente, el sector público, la gobernanza, los académicos, el productor local, hablamos en lenguajes diferentes, ¿no? Entonces, a través de la ciencia, podemos construir ese traductor para poder conjuntar toda la información, toda la data, y poder darle precisamente esa articulación de todos los sectores, de tal manera que una vez que se pueda tener esa compañía, vamos a garantizar mejor sostenibilidad utilizando los recursos naturales de la región, pero también, ¿por qué no pensar en construir en colaborativo una denominación de origen? Pensando en la tuna, por ejemplo, conocen el chile de Valija, es denominación de origen de Jalisco y Zacatecas. El tequila, denominación de Jalisco con Guanajuato. ¿Por qué no pensar en el mole de arroz como denominación de origen claro, en el fiambre como denominación de origen de Quimix o de la región Alto Norte? Entonces, teniendo acompañamiento de la academia, las bases sólidas, podemos construir ese etiqueta de autenticidad, y como es denominación de origen, pues el sector va a voltear a ver a la localidad. Entonces, pudiera ser una de esas estrategias, y en eso se convierte un poco sostenible. Algo que sí quiero comentar, pues construir los lazos paulatinamente de la ruta gastronómica es lo ideal. ¿Por qué? Si al día de mañana llega una gran cantidad de turismo, no va a haber recursos que den la capacidad para atender. Entonces, la ciencia de los alimentos puede precisamente aportar esas estrategias para darle mayor valor al productor local. Es decir, no queremos que se devalorice o se deshaga de sus tradiciones o sus recetas tradicionales. Al contrario, proporcionarle herramientas para que ese alimento se prolongue, le dé mayor rentabilidad y al final se traduzca en un derrame económico en nuestro sector. Entonces, pues básicamente, después de un panorama, podemos proyectar que en el pueblo no solamente vendemos comida rica, sino que tenemos innovación alimentaria que puede tener ese pie a que venga más crecimiento. Muchísimas gracias, Jaiku. El tema de los sellos distintivos de la industria de origen pues solamente son un catalizador, un elemento, un dispositivo de atractividad territorial. Voy a hacer una pregunta general, pero para que ya el público comience a preparar sus cuestionamientos. Si nos proyectamos a 10 años, ¿cuál sería el legado de una ruta gastronómica? ¿Cuál debería ser el indicador principal de éxito de esta ruta gastronómica?
el número de visitantes, el aumento del ingreso del productor local, el orgullo de pertenecer a esa comunidad que tiene esa ruta gastronómica, el número de likes, ¿no? ¿Cuál podría ser ese indicador, ¿no?, que va desde su visión, obviamente, para que sea, primero, sostenible y de éxito? Porque si observan en este pequeño esquema, pues cada uno de los eslabones que conciben una ruta gastronómica, cada uno te da un indicador, ¿no? En este caso, estamos frente a un público, la mayoría productores, restauranteros, donde pues, son el eslabón número 4. Pero para que realmente funcione una ruta gastronómica, no solamente estamos en el eslabón 4, necesitamos todos estos eslabones, ¿no? Entonces, desde su visión, y aquí en un minuto para dar este paso al público a que haga algunos cuestionamientos, es cuál podría ser su indicador de éxito para desde su ruta gastronómica. Parte de lo que son los ecosistemas digitales, pues sería la integración para la economía regional, el que Lagos de Moreno a 2036 no dependa de agencias externas, sino que tenga su propio activo digital, como serían los datos, la reputación, la comunidad, que proteja su cultura en la gentrificación o la industrialización desmedida, ¿no? El legado es un territorio donde el joven laguense ve el campo y la cocina una oportunidad innovadora y un orgullo y no como una carga del pasado. El éxito será cuando podamos demostrar que el 100% de estos sitios de los que estamos hablando se protegen de manera en el origen y que el legado definitivo sería, por ejemplo, si se le pregunta a un chef, reconozca el sello, por ejemplo, de Lagos de Moreno o de los Altos de Jalisco, como un sinónimo de comunidad que supo usar la tecnología para brindar su alma. Y bueno, precisamente como lo mencionabas ahorita con lo de los likes, si en 10 años hay millones de fotos en Instagram o en alguna otra red social, pero los productores siguen en pobreza, entonces la ruta gastronómica ha fracasado. Pero si tenemos una red donde el productor es el socio principal, como lo mencionaba aquí ahorita, donde todos los datos nos sirven para proteger esas semillas y donde el joven laguense se siente un innovador rural, entonces habremos creado este ecosistema del que estamos hablando. Gracias. Concuerdo con lo que comenta la doctora y dando a lo que comentaban en unos momentos, pues la revalorización cultural y la redignificación de los alimentos. Creo que ahí sería el punto principal, porque así le vamos a dar precisamente esa oportunidad al productor de tener sus propias ganancias y gerencias, poderlo comercializar, pero también desde ese punto de vista de revalorar las dietas tradicionales que tenemos, si han perdurado por épocas, una proyección a 10 años con una correcta difusión, una correcta implementación de todos los sectores, pues sería una ruta gastronómica que se proyecta eficiente. Y sí, desde el punto de vista que lo comenta la doctora Claudia, el productor local ponerlo al centro, ¿no? Y que todo también vaya de la mano. Ella también lo comentaba, si hay desde la parte de pequeños empresarios, pequeñas empresas locales, pues la riqueza en general del municipio puede potenciarse. Entonces, desde mi perspectiva es revalorar. Muchísimas gracias, Claudia Jaime, por estas visiones. Y bueno, pues ahora sí, a nuestro público, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, pues hacer muy puntuales, para obviamente tener la opción de tener más preguntas al público o a quien vaya dirigida al público, a los panelistas o a quien vaya dirigida estas cuestiones. Buenos días. Hablamos Si mucho se de presenta quién es, de dónde viene, para tener como... Susana Muñoz, independiente. Okay. Hablamos mucho de cadenas productivas. Mi pregunta es, ¿existe algunas estadísticas de la utilización de productores locales que se utilicen en los restaurantes, digamos, quesos,
carne, verduras. ¿Alguien más? Vamos a recuperar las preguntas. Y la otra pregunta sería, también mía, hablabas de una región semidesértica y bueno, en años anteriores la gente o los productores, sobre todo en rancherías, en haciendas, tenían pues los años buenos, los años malos. En los años buenos pues se tenían que hacer conservas, se cuidaba todo lo que producía la tierra, sobre todo conservas. ¿Tú crees que se pueda revalorizar estos productos en este momento? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no, luego cuando llegue Fabiola a preguntarles a ustedes de si quieren involucrarse en la ruta, luego no les digan, es que no sé de qué hablas, ¿no? Entonces, sí sería importante eso. Pero mientras, si quieren responder a estas dos preguntas. De manera local en el municipio, desconozco si hay una base de datos puntual de la cadena de suministro, ¿no? ¿Qué tanto hacen uso de los recursos naturales los propios productores? Los locales seguramente van a vender aquí a la región, ¿no? Desconozco, como mencionó, ese dato. Lo que sí hay es dato genérico de la INEGI, del municipio de la región Lagos. El propio estado de Jalisco también genera la data de las regiones alto norte, alto sur, centro. Entonces, de empleabilidad y de todo eso se hay un poquito. Pero para avanzar puntualmente la respuesta de eso, aquí entra esa habla de oportunidades a los ecosistemas digitales, ¿no? Empezar a sondear la data, hacer encuestas, y de ahí podemos alimentar esa base de datos si es que no está. Pero probablemente deba tener algo, ¿no? Para no partir de cero. En cuanto a la segunda pregunta que comenta, es muy viable rescatar las técnicas ancestrales de conservación y desde el conocimiento actual, ¿qué podemos aportar para dar una innovación más rentable, ¿no? Cuidar los procesos de esos conservas, ya sea el secado para tener los granos en los sitios más adecuados, ya sea que el forraje se ha tratado de una manera particular, sin uso de agroquímicos, y cómo podemos tenerlos ahí almacenados, cómo hacer un correcto silaje, y también pues el conocimiento empírico a veces da más que el conocimiento desde la vista de un laboratorio. Entonces yo creo que aquí hay una relación que se tiene que establecer para poder rescatar precisamente todas esas técnicas de conservación de los alimentos. Y yo, bueno, rápido contesto sobre los censos. Obviamente en lugares como el País Vasco, que es como un destino gastronómico por excelencia, sí hay censos para identificar el productor local que, no sé, ofrece el tomate a tal restaurante. Entonces sí, porque ellos tienen todo, hasta tienen una marca que se llama Euskolabe, donde a todo el productor los tienen en ese censo y además de que pueden vender sus productos a nivel retail, pues también los pasan a los restauranteros. Entonces con eso también, aparte de que ellos tienen hasta sus propias granjas, etcétera, entonces sí el tema de la carne de caserío, ¿no? La carne de un ranchito, que pues obviamente de la inocuidad, de la calidad del alimento, del orgánico, pues ese productor le vende al chef de 3 estrellas Michelin, y bueno, pues en su carta, en su menú, viene de dónde viene, de qué caserío viene o de qué localidad, y bueno, pues realmente ahí se empieza a generar. Pero es fundamental todo el tema de data para obtener esto, ¿no? Identificar obviamente a los productores, ¿no? Porque pues ahorita estoy hablando de, yo identifico 2 o 3 productores de carne, ¿no? Pero no sé cuántos más hay, porque eso no podemos como tal ese tipo de temas. Sí. Bueno, nada más hacer un comentario, agradeciendo la presencia de todos y todas ustedes y de este trabajo que estamos haciendo en conjunto, pero es por eso que estamos iniciando este trabajo desde la Secretaría de Turismo del Estado, junto también con lo que es la academia y claro, todo bajo la visión de nuestro presidente municipal, el maestro Edgar, y desde la Dirección de Turismo. El crear esto para obtener eso, maestra Susana, justamente la data, las estadísticas. Y nosotros, este es un proceso, es el primer paso a una sensibilización
sensibilización, que es que estamos en todos los libros. Invitarlos a ustedes a que, conociendo el impacto que tiene una ruta gastronómica, no solamente en el beneficio de ustedes y de mí también, porque yo soy también una prestadora de servicio turístico, puede dejarle, sino el impacto que va mucho más allá, que son a nuestros productores locales y a los productores regionales, y aquello en lo cual podemos innovar. Por eso es tan importante que ante estas preguntas que ahora le están haciendo muy asertivamente a nuestros panelistas, invitarlos a ustedes. La data es algo muy sencillo que nosotros podemos empezar a trabajar desde nosotros mismos, desde nuestros propios negocios, que es algo tan sencillo, darte de alta en el Registro Nacional de Turismo, en DataTour, para todos aquellos restaurantes. ¿Y qué es lo que nos arroja este tipo de estadísticas? Saber de dónde estamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos ofreciendo al consumidor, qué es lo que tenemos no solamente en el tema gastronómico, sino también en el tema hotelero, en el tema también de guías turísticas y de experiencias. Porque justamente, Vicente no lo podrá negar, pues ahora sí nuestro gobernador está trabajando para que todos estemos muy enfocados al tema turístico. Ahora estamos aquí, pero por ejemplo, han tenido acercamientos de saber, junto con nosotros, con la Dirección de Turismo, pidiéndonos eso, que diferentes lugares tienen esta oferta de experiencia en el tema rural. Entonces, por eso es que es muy importante el que nosotros también estemos conscientes de que darnos arte es muy sencillo, que después vamos a convocarnos para que nos den una explicación de cómo vamos a dar. Pero si no tenemos este número, si nosotros no estamos dentro de, no podemos ofrecer todas las estadísticas y los números, y así poder crear, junto con la academia, ahora sí una ruta gastronómica que venga sustentada desde la información, desde los números, y ahora sí a generar esta cadena de valor donde podamos incluir a todos los productores locales y empezar con este equipo de kilómetro cero, de poder servir y poder tener este tipo de reels y de poder también tener estos códigos QR donde nosotros también, dentro de lo que se nos da, ahora sí, la misión que tenemos de nuestro alcalde municipal es eso, no crear este tipo de rutas desde vamos a lanzarlo, sino que realmente sean pensadas, sean acompañadas, sean planeadas desde la academia, desde el gobierno, tanto estatal como municipal, como también de nuestra coordinación de desarrollo económico. Pero bueno, sí me quería tener esta intervención para invitarlos. Si tienen dudas, ustedes sabemos que desde la Dirección de Turismo, todo el personal que siempre nos apoya, que es el gran equipo que tenemos en la Dirección de Turismo, podemos invitarles y podemos enseñarles y tomarnos tiempo para nosotros estamos, el tiempo de oficina, para poderles ayudar a ustedes a darse de alta y poder tener ahora sí que la siguiente convocatoria que tengamos esto. Ahora sí, una data para que todos tengamos un mejor panorama de dónde estamos, a dónde vamos, y claro, como decían, este proyecto no es de una administración, es un proyecto que se está empezando desde esta administración para que trascienda gracias a nosotros, porque nosotros somos los que vamos a seguir, nosotros los prestadores turísticos de Lagos. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Los libros siguen aquí, entonces ya se dio uno, quedan 4, entonces íbamos también invitarlos a los que les interese el handbook en su momento, pueden pedirlo aquí en la librería Carlos Fuentes, les llegaría, y bueno, también en Culagos Ediciones, ahí tenemos el handbook. Son pequeñas entradas de 5 cuartillas donde explicamos muy puntualmente qué es una ruta gastronómica, qué es la gastrodiplomacia, qué es la diplomacia cultural, etc. Por favor. Hola, Luis Valdés, la tradicional. Yo creo que debemos empezar con algo corto. Sí. Mantener los platillos frescos para otorgarle al cliente es muy difícil mantenerlos todas las semanas. Para algunos empresarios, ¿no? Yo siento que si lo hacen una ruta gastronómica, viernes, sábado, domingo, es más factible para empezar. Si lo quieren hacer toda la semana, a mí se me hace un poquito complicado. Algunos lo pueden hacer, otros no lo pueden hacer. Y también quién va a participar y con qué producto. Porque si viene la gente y todo el mundo tiene pacholas, oye, pues esto no es una ruta gastronómica, más bien hagan festival de la pachola. ¿Sí me explico? Yo creo que ponernos de acuerdo, yo participo con esto, que haya una mesa de trabajo, probar platillos, ver, oye, si realmente
quién participa, quién se compromete a tener, porque si hacemos unos críticos donde estamos ofreciendo el producto y llega la gente y dice no tengo, no hay, o está echado a perder, pues no vamos a, va a ser una publicidad que va a ser contraproducente y nos va a quemar. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Soy Elisa Gómez, regidora del turismo en este municipio bello. Y bueno, primero que nada, quiero aprovechar este espacio para agradecerles la ponencia tan enriquecedora que nos han dado el día de hoy. Este ejercicio lo aplaudo. Gracias, doctora. Gracias a nuestro presidente municipal, Fabi. Sergio, gracias. Gracias, Vicente. Creo que lo que aquí hemos escuchado nos abre el panorama para unificar nuestra ruta, nuestros alimentos, nuestra identidad como labienses, y creo que a mí me movió mucho el darle visibilidad a nuestros productores, porque eso es algo que creo que no consideramos al momento de ofrecer un platillo. Queremos que los comensales se lleven la experiencia, pero el estar visibilizando no solamente el alimento, sino la historia que hay detrás, el productor que se levanta temprano, que cosecha, que trabaja sus tierras. Creo que eso es un plus que nuestros visitantes y nosotros como labienses, pues tenemos que tener bien arraigado, y eso es un paso fundamental para nosotros. Lo que ya se había discutido, el tema de la gobernanza. O sea, al final de cuentas, si no se trabaja en conjunto, empresarios, gobierno local, sociedad civil organizada y la misma universidad, pues vamos a darnos de tumbos, porque obviamente cada uno tiene su expertise, su especialidad, saben, o sea, nosotros no somos chefs, bueno, yo no, pues me gusta comer, pero puedo identificar, pero yo lo que sé hacer es diseñar, ¿no? Por donde, entonces sí es fundamental saber identificar, y lo que comentaba Aurea es y también la mesa de trabajo que se propone. También tener en cuenta que una ruta gastronómica no quiere decir que sea solamente de un alimento, ¿no? O sea, por lo que comentaba el señor Luis, o sea, podrá ser la pachola un platillo emblemático, pero hay otros platillos que pueden generar esa misma dinámica, ¿no? La idea de la guacamaya, ¿no? La idea de los, que para nosotros es como complicado encontrar, salvo en alguna cocina económica, el tema del mole de arroz, ¿no? Entonces, es como empezar a concebir. Luego también sí puede haber productos, ¿no? De cerveza, de vino, etc. Pero aquí tenemos que identificar, y lo que se comentaba es estos platillos y estos productos. Yo por eso comenzaba con la pregunta es, ¿qué los hace diferentes? O sea, ¿qué platillos, qué alimentos los hace diferentes? Porque si no, vamos a hacer una ruta simplemente de restaurantes. Y eso no es lo que queremos. Al menos en la idea, la que tiene Punch, no es hacer una ruta de restaurantes, ¿no? Sino obviamente es construir todo este andamiaje para poder desarrollar toda una ruta gastronómica. Entonces sí es fundamental el tema de la colaboración, el diálogo multiactor, identificar el alcance de la ruta, ¿no? O sea, ¿a dónde queremos impactar? ¿Solamente al Altos Norte, al occidente de México, al Bajío, al Lagos de Moreno? Pues ver, y obviamente para poder sumar a los productores la cadena de valor, qué atractivos, qué eventos van en su momento a potencializar los tipos de dinámicas. Entonces, como les digo, no es una enchilada, ¿no? Hacer una ruta gastronómica, pero fundamental es el diálogo interactor y la generación de datos, ¿no? O sea, sin eso no podemos construir una ruta gastronómica correcta. Y por allá viene la pregunta. Fabián. Son 12. Y acá. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, soy Fabián. Yo soy cocinero, entonces para mí es indispensable el uso de la materia prima. Y si queremos hacer esta ruta gastronómica y darle esta como diferenciación, definitivamente sí debemos utilizar todos los ingredientes que tenemos en nuestro alcance. Desde que llegué de regreso a Lagos, porque soy de aquí pero salí, me he encontrado con muchos ingredientes de calidad y que valen la pena. Pero ¿qué pasa con todos estos ingredientes que aún no encuentro? ¿Sí? Que están por ahí, que valen la pena, pero que no los conozco, porque por ahí sigo descubriendo cosas que a lo mejor vale la
pena tener una especie de catálogo que nos digan, ¿saben qué? Estos son los ingredientes que vale la pena que estemos utilizando para precisamente darle esta característica de local a cada uno de nuestros platillos, porque siento yo que no se trata nada más de hacer cocina mexicana, pacholas, mole. Cada uno desde su restaurante, a lo que se dedique, podemos darle esta característica con estos ingredientes. Pero ¿cuáles son estos ingredientes? No sé si sería importante decir qué es lo que tendríamos que utilizar, qué es lo que vale la pena y cómo los podemos encontrar. Si tuviéramos alguna base de datos para encontrarlos directamente todos nosotros, creo que podríamos darle esta unificación, esta característica a cada uno de nuestros alimentos para que se diga en Lagos, la cosa está así, sabe así, ¿no? Como bien lo dijiste, sabe a rancho, ¿no? Que todos sabemos este olor, este sabor característico del rancho, pues es invaluable. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar todos esos ingredientes? Por ahí también sé que se hace café en Santo Domingo, tenemos la cajeta de San Juan, ahorita tenemos un viñedo, todo eso, ¿cómo lo podemos juntar? O si ya existe, pues que lo digan también, que perfecto. Y hace no se acuerdan, en el informe de la rectora probamos el atole de mezquita, ¿no? Ahí, que es algo que fue... mira, que está la cosa allá. Nosotros no lo conocíamos, al menos yo, el atole de mezquita, que es algo que que es un amigo. Si quieres contestar así, y ya lo pasamos a ver. Precisamente, también comentaba hablando del organismo, y colectar la data para de qué tenemos aquí. Y justo también comentaba eso, ¿no? Para comenzar la ruta tenemos que voltear qué hay en nuestra región y sobre todo también aprender un poquito lo que comentaba Luis, qué tal que si se echa a perder, pues garantizar platillos de temporada, ¿no? Hacer platillos que en la región en ese momento son los que golpean, los que se están dando. Y también atender un poquito, no solamente gastronomía mexicana, también podemos hacer esta oportunidad de innovar, agregar proteínas de diferente estilo. Por ejemplo, México consume muchos insectos, podemos agregar los platillos, modificarlos, generar nueva gastronomía. Entonces hay muchas oportunidades, pero precisamente creo que la oportunidad es esa colecta de la información. ¿Qué tenemos aquí en la región al lado para poderlo implementar en nuestros platillos? Y que sea de temporada. Sabemos que, por ejemplo, el Día de Muertos, el pan de muertos solamente en esa temporada. Entonces, ¿por qué no pensar en la idea de tener recursos naturales de la temporada, pues solamente ser de platillos en temporada? De esa manera, Eduardo Gallo de Provo Café, y me preguntaba, yo creo que sí también debemos de tomar y consumir lo más local que se puede, por el carbono, los beneficios sociales y económicos, pero ¿qué hacer cuando el producto que hay en tu zona nos ocurre, hablando de queso, que es un queso de 3 años, porque hay queso muy fresco, o sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Se puede hacer un volumen de comprar como para llegar a una experiencia? Yo quiero primero hacer una primera estrategia, o sea, ¿cuál sería una estrategia para empezar a comprar? Un queso que se compra o un producto que se compra con los pies, si no hay todavía en los volúmenes económicos. pudiera pensar, es mi opinión básicamente, que hacer una correcta difusión y darle ese protagonismo al productor local, que tiene precisamente esa pequeña producción de queso, que quizás a lo mejor sus circunstancias, sus herramientas tecnológicas no le permite comercializar a gran escala, pues partir, identificarlo y promoverlo, hacer una correcta difusión condicionada, caracterizar bien la identidad de ese queso y decir, este queso es bueno para mi propia comunidad. Y después quizás, ¿por qué no hacer colaboración con otros productores? Y así se generan las asociaciones, ¿no? Para poder producir en más escala, tener mayor producción en la cadena. Y ahí es súper importante
porque a veces es eso, de que nos quedamos, que nosotros somos restauranteros, somos productores. El tema es generar ese diálogo. O sea, obviamente habrá gente que facilite ese diálogo, pero si a ti te interesa un queso de 3 años, obviamente un poco si tienes la información de quiénes producen queso, pues acércate con cada uno de ellos y decirle, oye, yo tengo prospectado de que en 1 año, 2 años, con la data que pues vamos a tener estos rendimientos, etc. Entonces, te propongo que tú seas mi productor de queso de añejo, ¿no? Y ya obviamente tú le vas a pedir una cierta calidad y ahora sí que tú vas a ser el único que vas a tener ese queso, porque tú se lo estás pidiendo ahora sí que mensaje, ¿no? Personalizado para la experiencia que tú quieras en ese momento generar o del producto turístico que quieras generar. Esa es la parte interesante de las rutas, ¿no? Empezar a hacer ese diálogo. Si tú no conoces a los queseros, bueno, pues alguien te los tiene que acercar. ¿Quién es ese alguien? Podría ser ese catálogo que se pone, ¿no? Que la universidad podría hacer ese catálogo. O acercarnos con turismo, que identifique a sus productores. Entonces, o tus mismos colegas del restaurante o de cafetería, que digan, oye, pues yo he trabajado con este quesero y bueno, pues tiene la producción, ¿no? Entonces yo creo que sí esa parte del diálogo, que a ver, y por eso comentamos la importancia de la gobernanza, dialogar, platicar, discutir, la misma esencia de este conversatorio es eso, ¿no? Empezar a situar cuáles son esas necesidades para potencializar, crear, concebir una ruta gastronómica, ¿no? Yo, bueno, no es por tirar cebollazos, pero yo me acuerdo cuando conocí a Vicente, cuando estábamos en la marca Guadalajara, él tuvo un proyecto súper interesante sobre el tema del higo, ¿no? Yo no sabía que uno de los grandes productores del higo en México es Tlaquepaque, ¿no? Yo hasta que supe, y con el tema de la pandemia, la forma en cómo se reactivó económicamente el sector productivo del higo en Tlaquepaque fue a través de nuestra estrategia de turismo gastronómico, ¿no? O sea, ya luego le platican, Vicente le preguntan de cómo fue, ¿no? Pero era desde productos con higo, postres con higo, hasta bebidas con higo, ¿no? Y que los ofrecía el restaurantero, la cafetería, la heladería de Tlaquepaque. Y con eso obviamente hicimos que, ¿no? Que se reactivara económicamente este productor, ¿no? Que estaba invisibilizado, ¿no? Que al final de cuentas, pues, nadie sabía, pero muy poco se ve que la producción de higo fuerte es Tlaquepaque, ¿no? Y nosotros pensamos que nada más es el pueblo mágico, y pues tiene una producción muy potente. Entonces eso sí es el básico tenerlo en cuenta, y el diálogo, identificar esas áreas de oportunidad, esos nichos, es fundamental. Creo que ya había una última pregunta, y con esto se Luis Velázquez, de Turismo por Lago, guía de turistas de aquí de Lago. Bueno, algo que nosotros hemos notado como guía de turistas es que todo es personalizado. Sí, los restaurantes son muy buenos, muy maravillosos, pero como guías, cuando nos llegan los turistas, nos piden ciertas experiencias que ellos vivan. ¿A qué me refiero a la esencia? Vamos a la cerveza artesanal, que les encanta muchísimo la experiencia, la explicación y todo. Y también vamos de vez en cuando nos solicitan a una fábrica de queso, directamente donde el mismo turista tiene la esencia de elaborar un queso. Ellos mismos lo elaboran y prueban la degustación e incluso ven el proceso de la elaboración de todo ese cambio a los campos. Ellos son fascinados de vivir el campo, la ganadería, la agricultura, y pues esa experiencia de agricultura, no nada más los restaurantes. Ellos quieren vivir la esencia desde antes, después de degustarlo. Incluso también los que recuerdan las tostadas, guacamayas, es algo que les encanta, la Biblia, los mercados, les encanta algo que hace Chuy, que es vivir también todo preparado, también les encanta todas esas sensaciones. Muy bien, pues con esto vamos cerrando el conversatorio. Si se quedaron algunas preguntas, bueno, se pueden acercar con los expositores, y bueno, me permitiría invitar a la rectora a hacer una pequeña entrega a los panelistas de este conversatorio.
agradecer, ahí todavía queda algo de coffee ofrecido por Turismo de Lagos. Crean que pues, nuestra intención es de que sumarnos a los proyectos que en su momento se tengan desde el Turismo de Lagos. Bueno, pues ahí estamos a las órdenes de todos ustedes también. Gracias. Sí, ojalá que podamos tener esa sinergia, ¿no?, entre gobierno municipal, gobierno estatal, empresarios y la academia, ¿no?, la Universidad de Guadalajara de Lagos. ¿Sí? Siempre vamos a estar abiertos para apoyar toda esta parte del desarrollo, en este caso, el desarrollo cultural. En este caso, pues el desarrollo cultural, que para nosotros es muy importante también, ¿no?, que deriva en lo económico, pero que también hay que rescatar los ancestrais, hay que rescatar la identidad.